Gracias a todos los que me están escuchando, viendo por este sistema de videoconferencia. A ver, el día de hoy, 5 de la tarde, vamos a presentar, vamos a exponer sobre dos personajes fundamentales en la construcción de la República. Primero nos vamos a referir a Hipólito Unanue y luego nos vamos a referir a José Faustino Sánchez Carrillo. A ver, Unanue. Unanue, ¿qué significa en la construcción de la República? ¿Por qué es un personaje sumamente relevante para el bicentenario de la independencia del Perú? Porque Unanue viene a constituir un personaje de transición, un personaje entre el mundo colonial y el mundo republicano. Es un personaje que desarrolla una actividad muy importante durante la colonia. Es asesor de virreyes, es un asesor fundamental del virrey Fernando de Abascal, trabajó también con el virrey Pezuela y con virreyes anteriores, Lemos, O'Higgins, Gil de Taboada. Es decir, Unanue es un personaje importante durante la etapa colonial en los últimos 10, 15, 20 años de la etapa colonial. Unanue es conocido por ser un médico distinguido, un investigador, anatomista, un sabio. Es el que propulsa durante el tiempo del virrey Abascal varias interesantes propuestas. Por ejemplo, a Unanue se le debe la creación del cementerio Presbítero Maestro. Él es un convencido de que ya es el momento para que Lima tenga un cementerio y así dejar de una vez por todas esa práctica de enterrar los cadáveres en las iglesias. Es una práctica sanitaria, de salud pública. Unanue es un auspiciador de la sanidad. Es un pionero en los estudios de salubridad pública. Él es por eso, es considerado prácticamente el padre de la sanidad pública en el Perú. A Unanue también se le debe la creación del anfiteatro anatómico en la Facultad de Medicina de San Marcos, la creación de la propia Facultad de Medicina de San Marcos, llamada San Fernando, en honor al rey español Fernando VII, ese rey absolutista. Y Unanue durante la etapa de Abascal es un personaje conspicuo, importante, relevante. Pero al mismo tiempo que lo es como asesor de virreyes, él está elaborando su propio proceso personal de separación de la colonia y de auspicio de la independencia, de los sentimientos de libertad. Unanue trabaja el tema en el Mercurio peruano, Unanue forma parte de sociedades, de logias masónicas que se reúnen y es consciente de que se necesita un cambio, una transición. Unanue es fundador de la Sociedad Amantes del París, editor del Mercurio peruano, escribe artículos, textos, con seudónimo, Aristo, escribe planteando que ha llegado el Perú, que ha llegado el momento para que iniciemos un proceso de emancipación. Participa de la actividad de las sociedades secretas, de las logias que se reunían, evidentemente eran constantemente vigiladas por los guardias del virrey Fernando de Abascal, por sus agentes, que lo tenían muy informado de las actividades que realizaban ellos, y Unanue participa, es un promotor, es un auspiciador. Pezuela lo conoce muy bien, el virrey, el penúltimo virrey del Perú, Pezuela, lo nombra como su representante en las conferencias que hay ya con San Martín en suelo peruano, las conferencias, las famosas conferencias de Miraflores, de Puchauca, en fin. Unanue es un personaje conspicuo, pero al mismo tiempo que de alguna manera está ligado con el virreinato, él siente que él debe participar activamente en el proceso de creación de la independencia y de consolidación de la República Peruana. Entonces, Unanue, gracias a su sabiduría, era el hombre más sabio del Perú. Eso es definitivamente, él lo era.
es inmediatamente convocado por don José de San Martín. San Martín conoce de sus calidades, conoce de su gran experiencia, de su capacidad, y lo nombra durante el protectorado como ministro de Hacienda. Hipólito Unanue es el primer ministro de Hacienda del Perú. También va a ser ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Durante el tiempo de Bolívar va a asumir la jefatura del Consejo de Estado, del Consejo de Gobierno. Es un personaje muy conspicuo, muy importante durante la etapa de José de San Martín y luego la etapa de Simón Bolívar en el Perú. Unanue, como ministro de Hacienda, establece las primeras bases de la República para hacer un control de los ingresos, de los gastos. Es decir, Unanue trata de construir un ministerio de Hacienda con aquellos recursos, con aquellas capacidades que venían de la colonia, pero que evidentemente necesitaban ahora otro elemento, un elemento soberano, un elemento nacional. ¿Unanue es definitivamente un colaborador de San Martín? Sí. Muy importante también, lo es. Ahora, Unanue, así como es colaborador de San Martín, ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores, también se convierte en un colaborador muy cercano de don Simón Bolívar cuando él llega al Perú. Simón Bolívar lo hace ministro de Gobierno, ministro de Relaciones, forma parte de su círculo de consejeros más cercano, confía en él, confía en su capacidad. Ambos libertadores reconocen en Unanue esa calidad de sabiduría, de equilibrio que él brindaba. Entonces, Unanue es un personaje interesante, participa activamente, tratando siempre de darle un tono equilibrado a sus decisiones, buscando el bienestar del Perú. Es un propulsor de los temas de salubridad, de sanidad. Es más, el primer código sanitario del Perú es de 1826. Y ese código es básicamente obra de Unanue. Entonces, en esta crisis, por ejemplo, de emergencia sanitaria que vive el Perú, si quisiéramos reconocer al peruano, al primer peruano de la República, que se interesó por temas de sanidad, de salubridad pública, definitivamente tenemos que referirnos a don Hipólito Unanue. Él es el pionero, él es el que inició este proceso en el Perú. Unanue, luego de su participación activa en la política peruana, va a decidir retirarse a una hacienda de su propiedad en Cañete, y ahí es que va a pasar sus últimos años, siempre consultado, pero Unanue sabe que le vienen tiempos difíciles al Perú. Ustedes saben que después de la batalla de Junín y Ayacucho en 1824, se inicia ya esta etapa del caudillismo militar, que va hasta 1845, ya con la llegada de Ramón Castilla al poder. Pero este tiempo, el caudillismo militar, en que se suceden tantos jefes de Estado, algunos por días, semanas, meses, años, es una señal de que estaba faltando un liderazgo unificado. Ese liderazgo unificado recién va a aparecer con la figura de Ramón Castilla y Marquesado en 1845, su primer gobierno. Pero esta etapa del caudillismo militar es difícil. Tenemos la Confederación Peruano-Boliviana entre 1836 y 1839. Tenemos esta cantidad de caudillos militares, de líderes como Salaverry, Gamarra, Lamar, Orbegoso, todos ellos muy distinguidos, patriotas, que estuvieron presentes en las batallas por la independencia, Junín, Ayacucho, sí, pero todos tenían una fuerte ambición por el poder. Lo ejercieron, muchos lo ejercieron por periodos más largos, otros por periodos más cortos, pero evidentemente esta etapa del caudillismo militar es una etapa muy difícil y esta etapa le tocó vivir a Hipólito Unanue. Hipólito Unanue representa, en mi opinión, el personaje que le da a la República recién iniciada un matiz de serenidad, de franqueza, de eficiencia, de capacidad,
porque es un personaje completo. No solo es médico, no solo es anatomista, no solo es un investigador, no solo es un investigador científico, es también un escritor. Escribe, por ejemplo, una obra muy famosa de Unanue, es este libro que se llamó El clima de la ciudad de Lima y cómo ejerce influencia en los seres organizados, en especial el hombre. Es el primer tratado que se escribe sobre el clima de Lima y cómo este clima ejerce influencia en el comportamiento de los seres humanos que habitamos la ciudad de Lima. Es muy importante ese tratado científico de Unanue, es reconocido como una de sus obras más importantes. Pero Unanue también es un conspirador, Unanue también es un consejero político, no solo es un teórico, no solo es un investigador, no solo es un científico, es un hombre de acción, es un hombre que está presente, que participa activamente en el proceso de la independencia y creo que tiene mucho mérito. Yo creo que el papel de Unanue en la construcción de la República fue fundamental. La mayoría de los historiadores peruanos así lo reconocen. Basadre se expresa en términos muy elogiosos del papel de Unanue durante esos años y muchos otros historiadores, intelectuales, reconocen el aporte de Unanue en la construcción de la independencia. Ahora, si me preguntan si Unanue fue desde un primer momento un convencido de la causa de la emancipación, de la causa de la libertad, yo diría que no, pero hay un punto clave para todos los que me escuchan. Yo creo que el punto clave en este cambio de timón lo da la Constitución de Cádiz, 1812. El fracaso de la Constitución de Cádiz, de las Cortes de Cádiz, 1814, retorno a España de Fernando VII, retorno del absolutismo. Este es un momento en que él entiende que ese modelo ya no puede seguir, que ya es un modelo caduco, que ya está quebrado políticamente, culturalmente, socialmente, administrativamente. Entonces creo que ese momento es clave en la evolución del pensamiento Unanue. Unanue, concluyo, para si hay alguna inquietud, alguna pregunta que yo pueda absorber, con mucho gusto, antes luego de pasar al segundo segmento de la conferencia, que es sobre el prócer José Faustino Sánchez Carrión, nacido en Huamachuco, en La Libertad. Quiero señalar, diciendo que a mi juicio, don Hipólito Unanue es uno de los personajes más relevantes de la independencia del Perú. Y es un deber en el bicentenario de la República recordarlo, recordar su obra como médico, como investigador, como profesor, sí, pero también como hombre político, como estadista, como hombre con una visión, un hombre con una personalidad política vigorosa, como un sabio consejero de San Martín, como un sabio consejero de Bolívar. También, por supuesto, es un consejero de todos los grandes hombres de la época. Es un consejero de Ribagüero, es un consejero de Lamar, de todos estos personajes nacidos en el Perú que fueron fundamentales. Específicamente el primer presidente del Perú, José de Ribagüero y Sánchez Boquete. Entonces, Unanue es un personaje emblemático, interesante, es el eslabón entre un pasado colonial caduco que está terminando y una república que está naciendo, que necesita de sus hombres más calificados, de sus personas más notables, para darle una visión de normalidad, de equilibrio, de racionalidad. Bien, embajador. Muy bien. Sí, bien, embajador. Silenciado los audios, digamos, el micro para todos para que no haya interferencia. Ahorita los voy a activar para proceder a las preguntas. ¿Sí? Correcto, Victoria, muy bien. A ver si, por favor, si colaboramos con el silencio, por favor, estamos en una conferencia. Sí, a ver, si alguien tiene alguna pregunta, a ver, remito la pregunta del usuario 324, me gustaría saber el nombre para poder identificarnos, pero él pregunta lo siguiente: ¿por qué se retira de la actividad política si venían tiempos difíciles para el Perú?
supongo se refiere a UNANUE. Sí, correcto. Muy buena pregunta. Sí, efectivamente. A ver, ¿aló? Sí, ahora sí lo escuchamos, disculpe. Correcto, Victoria. A ver, es una pregunta interesante. Yo creo que UNANUE se da cuenta que que su participación ya ha, ya ha sido cumplida, es decir, que su papel, que su rol como ministro, como consejero, ya, ya fue ejecutado. Y es un hombre, ya no es un... hay que recordar que Unanue es un personaje que viene ya de la época de la colonia, ya con una participación activa como consejero de virreyes. Entonces ya Unanue ya no es un personaje, digamos, muy joven, ya es un personaje adulto, ya es un personaje que él siente que necesita un retiro, retirarse de la vida política activa, de la vida pública, y lo hace. Se retira de las gestiones de gobierno, de la gestión de la cosa pública, se retira a Cañete, donde va a fallecer, pero es evidente que lo hace porque él sintió, luego de 1825, 1826, que era necesario ya retirarse. Ya él había cumplido con el Perú, ya había dado su aporte como consejero, muchas iniciativas fueron gracias a su gestión, a su sabiduría. Él consideró que ya era el momento de dar un paso al costado y decide retirarse de la vida pública. Ese es Bien. eso es lo que puedo responder. Gracias, Sí, embajador. Mire, tenemos dos preguntas más y luego continuamos con la parte de Sánchez Carrión para poder correcto. Muy bien. Ok, bien. Manuel pregunta, ¿cómo se evidenciaría la influencia de UNANUE en la labor de Bolívar? Y también pregunta, considerando que es más reconocido como humanista que como político. Correcto, sí. Muy bien. A ver. La influencia de Unanue en Bolívar es importante. Primero, Bolívar lo reconoce a él, porque lo nombra ministro de Gobierno, ministro de Relaciones, forma parte de su Consejo de Estado. Yo creo que Bolívar en el Perú escogió a dos personas sumamente claves para su gestión. Uno de ellos fue Unanue y el otro fue Sánchez Carrión, a quien me voy a referir más tarde. Pero creo que Unanue ejerce una influencia positiva en Bolívar en todos los temas vinculados a la percepción internacional, a la visión de la forjación de una política exterior peruana, soberana, independiente, el Congreso Anfitriónico de Panamá de 1826, estas iniciativas para crear una patria grande de los países independizados. Unanue busca siempre un equilibrio entre la visión del libertador y los intereses de los peruanos, de los patriotas, de los hombres de la independencia nacidos aquí. Entonces yo creo que el rol de Unanue es un rol que le asigna equilibrio, racionalidad a la gestión de Bolívar. Y coincido que es más conocido como investigador, como humanista, como médico, como editor del Mercurio peruano, como prócer, como intelectual. De acuerdo, pero también hay que reconocerlo y no hay que olvidar que fue un político de su época, que fue un estadista, que fue un hombre de acción, que participó en el gobierno, participó en la gestión de la cosa pública desde su primer cargo público importante, ministro de Hacienda durante el protectorado de don José de San Martín. Es decir, Unanue también auspicia, hay que recordar algo importante, la primera misión de política exterior del Perú, que es la misión de Juan García del Río y Diego Parrocien, que envía a José San Martín al exterior para
con fines múltiples. El tema del príncipe europeo, en función de estas ideas monárquicas constitucionales de San Martín, y el tema de buscar recursos, en Inglaterra específicamente. Entonces, UNANUE entiende de que el Perú tiene que desarrollar una política exterior, colabora en ese sentido con San Martín, también lo va a hacer con Bolívar, específicamente con San Martín, el tema del envío de esta primera misión diplomática peruana al exterior, ¿no? Conformada por estos dos distinguidos personajes, García del Río y Diego Parricien, y luego con Bolívar en el tema de la convocatoria al Congreso Anfitriónico de Panamá, aunque ahí tiene un rol un poquito más preponderante José Faustino Sánchez Carrión, y ya lo vamos a ver en el siguiente segmento. Pero sí, pero deseo reafirmar, UNANUE es un personaje multifacético, no se le puede encuadrar solo en su ámbito de humanista o en su ámbito de médico o de anatomista o de escritor o de investigador científico. UNANUE es un sabio, es mucho más que eso. Es un humanista completo y así como es un hombre teórico, es también un hombre de acción. Bien, muchas gracias, embajador. Vamos a seguir con la siguiente parte de la conferencia sobre José Faustino Sánchez Carrión. Adelante. Correcto. José Faustino Sánchez Carrión. Nacido en Huamachuco, la libertad. Es el gran personaje de la libertad. Le debemos mucho a José Faustino Sánchez Carrión y hay que recordarlo siempre, más aún en este año 2020. ¿Por qué? Porque el 29 de diciembre del 2020 celebraremos todos juntos los 200 años de la independencia de la Intendencia de Trujillo. De la independencia de Trujillo. Este liberteño, Sánchez Carrión, es un personaje importantísimo en la construcción de la independencia del Perú. Por varias razones. A diferencia de UNANUE, Sánchez Carrión tiene una vida corta pero intensa. Es también un conspirador, es un hombre de acción, es un hombre educado en el derecho, tiene como preceptor, como mentor a Toribio Rodríguez de Mendoza, se gradúa de abogado, es un tribuno. El Colegio de Abogados de la época, que tenía muy pocos años de fundado, el Colegio de Abogados de Lima, que se crea durante la época de García Abascal, un cargo que asume Sánchez Carrión es el de abogado de los pobres. Él asiste las causas de las personas con pocos recursos para ayudarlos en sus temas judiciales. Sánchez Carrión es un hombre identificado con los sectores emergentes, con el Perú profundo. Sánchez Carrión es un tribuno. Desde el primer momento él no tiene duda alguna. En él no hay ese proceso que sí hay en UNANUE. En Sánchez Carrión es súbito, es inmediato. La independencia, sí o sí, y república. No fórmulas mixtas, no fórmulas intermedias, la república. De peruanos, para peruanos, construida por peruanos. Sánchez Carrión. Por eso es el forjador de la república. Si un título merece Sánchez Carrión, es ese. Forjador de la república, de la idea de la república, de la concepción de república. Yo creo que ese título le corresponde a José Faustino Sánchez Carrión. Sánchez Carrión desde muy jovencito es un personaje complicado especialmente para Abascal. Abascal conoce, sabe que es un tribuno joven, sabe que en sus conferencias, en sus charlas, donde lo invitan, defiende la libertad y por supuesto Abascal lo tiene vigilado y trata de persuadirlo para que no continúe en esta línea de críticas a la colonia. Sánchez Carrión no hace caso, continúa con esa línea como debe ser, él es un hombre consecuente en pensamiento y acción. Pezuela, el penúltimo virrey, Fernando de Pezuela, ¿no? Conoce de las actividades conspiratorias de José Faustino Sánchez Carrión y lo destierra de Lima. Lo manda a un pueblito que se llama Sayán, y desde ahí escribe sus famosas cartas y su seudónimo, el solitario de Sayán, todas por la independencia.
Sánchez Carrión es un personaje muy interesante, especialmente para Trujillo y para la libertad. Es el fundador de la Corte Superior de la Libertad, de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Corte Suprema de Lima. A Sánchez Carrión le debemos mucho. Sánchez Carrión también auspicia los primeros estudios para la creación de códigos, un código criminal, un código penal, un código civil. Sánchez Carrión es un hombre de acción en esos momentos, es un hombre que está conspirando, es un gran conspirador, de la misma talla de Ribagüero. Ribagüero es conocido como el gran conspirador. Yo me atrevería a señalar que en el nivel de Ribagüero está también Sánchez Carrión. Los dos son grandes conspiradores, ambos nacidos en el Perú, dos grandes conspiradores por la independencia. Sánchez Carrión es también editor, es también escritor, es también un personaje relevante a nivel de prensa. Trata el tema de la independencia en la Abeja Republicana, es editor de la Abeja Republicana, y bueno, crítico de Monteagudo. Durante el protectorado de San Martín es un hombre muy crítico del ministro de Gobierno de San Martín, Bernardo Monteagudo, nacido en Argentina, y de sus ideas, y así que se mantiene al margen. Pero es evidente que con Bolívar adquiere un protagonismo. Con Bolívar adquiere un protagonismo muy importante. Hay que recordar que fue ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Gobierno, y Sánchez Carrión, desde Trujillo, desde la Libertad, organiza todo el tema logístico de las campañas por la independencia que se van a desarrollar en 1824. ¿Quién es el gran jefe civil de la campaña libertadora? Sánchez Carrión. Sánchez Carrión es el que se encarga de todo, de conseguir a los soldados, los caballos, las tropas, el armamento, organizarlos. Es el gran jefe logístico de la campaña libertadora de 1824. Y eso lo reconoce Bolívar. Bolívar se expresa en términos muy elogiosos de José Faustino Sánchez Carrión. Sánchez Carrión, como ministro de Relaciones Exteriores, también es el encargado de cursar las invitaciones para el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Sánchez Carrión coincide plenamente con la necesidad de crear una unión latinoamericana, hispanoamericana que se estaba forjando, y de ahí esta invitación al famoso Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Sánchez Carrión tiene una vida muy intensa, pero lamentablemente muere joven. No llega a los 40 años, muere a los 38 años, es un hombre joven, le da una enfermedad, no se recupera y lamentablemente fallece a los 30 años, a los 38 años de edad. Pero contribuyó de una manera significativa a la independencia del Perú. Y es un personaje muy importante para la libertad, muy importante para Trujillo, no solamente porque es el fundador de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Corte Superior de la Libertad, sino también porque es desde Trujillo, desde la libertad, que se organiza la campaña libertadora de 1824. Como señalan los libertadores, el Perú le debe la independencia a Trujillo. Coincido plenamente. Sin Trujillo no hay independencia, porque es en Trujillo que se gesta esta acción política, militar, que va a conducirnos a 1824 a la batalla de Junín y Ayacucho. Y en ese rol, Sánchez Carrión fue espectacular. Es reconocida sus calidades como tribuno, como abogado, como escritor, como editor y como hombre de acción, como ministro de Estado, como ministro de Relaciones Exteriores. Es un hombre al que le debemos un inmenso respeto y una profunda admiración por su notable contribución a la independencia del Perú.